Muchas gracias, queridos hermanos, por compartir un momento de su tiempo en sus hogares, en sus familias, para su programa El Evangelio a tu alcance. En este día viernes de la sexta semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículo 34 al capítulo 9, versículo 1. En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: yo les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si antes una pregunta nos hizo reflexionar sobre nuestro seguimiento del Señor, ahora nos encontramos ante una afirmación de Jesús que también nos examina a través de nuestro seguimiento. Y es la siguiente: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Es una frase muy bonita, es una frase que ha servido para muchas reflexiones, de retiros, de predicaciones, de charlas espirituales. Es una frase que muchas veces se mira muy bonita, a veces en imágenes, en arreglos de iglesias, etc. Pero aquí viene la pregunta principal: ¿cuánto de esto que afirma Jesús nosotros de verdad lo vivimos? Porque Él nos dice claramente: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Y aquí es donde debemos de examinar qué significa para nosotros renunciar a nosotros mismos. Aquí, hermanos, sencillamente lo podemos plantear de esta manera: la renuncia a sí mismo manifiesta de que yo renuncio a cumplir mi voluntad egoísta para poder cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir, que yo anego totalmente mi voluntad para poder cumplir la voluntad de Dios. Y esto, nuevamente con la frase que nos da pie a esta reflexión, se ve bonito decir: sí, Señor, yo te entrego mi voluntad para poder hacer solo la tuya. Esto se ve bonito, está como expresión para impresionar a los hermanos, para que nos vean como santos los hermanos. Es muy bonito, pero ¿cuánto de eso de verdad lo cumplimos? Porque en experiencia de nuestras iglesias, tanto las católicas como también algunos hermanos de otras confesiones cristianas que sé que nos ven, nosotros podemos preguntarnos, al ver la actitud de muchos hermanos, incluso muchas veces al ver nuestra propia actitud, nos podríamos preguntar: ¿de verdad yo, cuando estoy en mi iglesia, estoy en mi parroquia, estoy en mi comunidad, de verdad cumplo la voluntad de Dios? ¿O muchas veces yo cumplo mi propia voluntad? A veces hay hermanos en nuestras iglesias que crean problemas, que generan dificultades en las comunidades y en las parroquias y en los grupos cristianos, porque ellos cumplen su propia voluntad, no renuncian a sí mismos, sino que cumplen su propia voluntad. Y cuando muchas veces la iglesia, Dios, a través del sacerdote, a través del ministro, a través del pastor, exige que renunciemos a nosotros mismos para seguir al Señor, nos enojamos y empezamos a crear problemas. ¿Por qué? Porque se nota que nosotros todavía no hemos renunciado a nosotros mismos. Seguimos cometiendo los mismos errores y seguimos cumpliendo nuestra propia voluntad por encima de Dios. Y esto es algo, hermanos, que fácilmente lo podemos ver. Una persona que es rebelde dentro de la iglesia, que es rebelde en el trabajo pastoral, que es rebelde en el trabajo de testimonio, que es rebelde en el trabajo espiritual, manifiesta que él cumple su propia voluntad y que no ha renunciado a sí mismo, sino que sigue amándose por sobre todas las cosas y sigue amando su voluntad y sus deseos por encima de Dios. Y el Señor es tajante: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que renuncie a sí mismo. Es tajante el Señor. Aquí no dice: el que quiera venir conmigo, si quiere que renuncie, si no, no importa, me sigue. No, el Señor es tajante y total: o renuncias o no me sigues.
Y añade, cargar con su cruz y seguirme. ¿Y qué significa la cruz? Pues seguir sopesando nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras situaciones complicadas, pero seguir siempre al Señor, sabiendo de que ese sacrificio de soportar nuestra propia indignidad, soportar la cruz de nuestras propias culpas, eliminar nuestra voluntad y seguir al Señor por los caminos que Él quiera, no que nosotros queramos, que Él quiera, es el camino más certero hacia la salvación. Y eso es, hermanos, lo que debemos de conseguir poco a poco en nuestra vida. Por eso, en una reflexión que debemos de hacer continuamente y que, por ejemplo, yo les podría recomendar que todas las noches antes de acostarse, hacer lo que San Ignacio de Loyola recomendaba muchas veces a los cristianos en sus famosos ejercicios espirituales, que todas las noches poder hacer un examen de conciencia. Y para nosotros puede servir como punto de examen de conciencia, de reflexión de nuestro examen de conciencia, preguntarnos todas las noches, ¿este día cumplí la voluntad de Dios o cumplí mi propia voluntad? Reflexionarlo, y no simplemente para sacar buenos propósitos, sino para que al día siguiente yo me empeñe en cumplir fielmente la voluntad de Dios por encima de mi propia voluntad.